Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenos días, doctora. Sí, se la escucha. Muy bien, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase hablando de los cocos gram negativos. La clase anterior les había dicho que todos los cocos son gram positivos, exceptuando algunos géneros. En este caso vamos a hablar de uno de esos géneros y que tiene varias especies, el género Neisseria. La familia a la que pertenece el género Neisseria es conocida como Neisseriaceae. Esta familia se ocupa de incluir a especies como, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, que es muy importante en la clínica de las enfermedades de transmisión sexual. Neisseria meningitidis, que es la que causa la meningitis. Moraxella catarralis, que es la que causa una de las causantes del resfriado común. También tenemos otros géneros que están dentro de esta familia, como el género Acinetobacter y el género Quinjela. Vamos a hablar inicialmente de dos especies muy importantes, Neisseria gonorrhoeae, y de luego hablaremos de Neisseria meningitidis. Hablaremos de Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae se ha conocido desde miles de años atrás, en realidad desde el año 2637, en la China ya se hablaba de esta enfermedad, de la gonorrea. Galeno, la gonorrea tiene como sinónimos blenorragia, en la antigüedad la conocían también como purgación, porque estaban pagando, digamos, ¿no? Los pecados nocturnos generalmente, gota militar, etcétera, etcétera, etcétera. Neisser, en realidad, que es a quien debe el nombre Neisseria, en el año 1879 identifica al agente causal y lo llama y lo denomina gonococo. Entonces, según muchas historias, la Neisseria fue traída desde Europa por los tripulantes de Cristóbal Colón. Hay esa creencia, no sabemos si es realmente verdad porque no hemos vivido en esas épocas, por los tripulantes de Cristóbal Colón que venían de España, ¿no? Bien, pero ¿qué características tendrá Neisseria en su especie gonorrea? También se llaman gonococos. Además de ser el agente etiológico de la gonorrea y causar enfermedades de transmisión sexual, las ETS, esta infección bacteriana comúnmente se transmite casi exclusivamente por contacto sexual o también en el periodo perinatal. Cuando un bebé nace de una madre enferma, puede contaminarse en el canal del parto. Afecta generalmente Neisseria a las mucosas del tracto genitourinario inferior, que es donde también habita, y con menor frecuencia al recto, a la orofaringe y a las conjuntivas. La infección genital, cuando, cuando se presenta en las mujeres, puede ser ascendente, puede conducir ascendente hacia dónde, hacia, por ejemplo, conducir una salpingitis aguda, que es una de las complicaciones predominantes y causantes de la infertilidad femenina en el mundo. La salpingitis aguda, que es una infección genital que ha ascendido hasta las trompas y obviamente va a causar esta salpingitis aguda, que va a ser causa inclusive de infertilidad. Luego también Neisseria gonorrea puede producir infecciones bacteriémicas que son transmitidas por la sangre. Estas bacterias son llevadas por la sangre hasta producir, puede llegar a producir inclusive conjuntivitis, sobre todo en los niños recién nacidos, conjuntivitis neonatal, y también puede producirles epididimitis aguda. Son consecuencias de la infección de la gonorrea muy importantes. Neisseria gonorrea también es un ejemplo muy bueno acerca de cómo es el comportamiento social, los factores demográficos, cuando las inmigraciones y migraciones tienen mucha importancia sobre la epidemiología de una enfermedad infecciosa, a pesar de que existe el tratamiento antimicrobiano efectivo. Entonces, esta, por ejemplo, es una
infección de notificación obligatoria. Pero nosotros en Bolivia no sabemos qué lugar ocupa esta enfermedad. Pero en Chile, por ejemplo, es la segunda enfermedad de transmisión sexual más reportada después del SIDA. Nosotros en Bolivia no sabemos cómo estamos respecto a la Neisseria, porque algunos laboratorios la reportan, otros no, cuando debería ser una enfermedad de transmisión sexual conducida por el cordón sanitario y deberían dar información al CEDES. Así podríamos tener una estadística. Bien, veremos ahora qué características tiene esta enfermedad. ¿Cómo es la bacteria? Es un coco gram negativo. Su tamaño varía de 0,6 a 1 milimicra. Tiene la forma de riñón. Acá esta es una fotografía vista al microscopio óptico. Así es como lo vamos a ver, cocos de color, como diplococos de color rojo, con sus caras cóncavas muy juntas. Y esta es exclusiva de los seres humanos. Y también son intracelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que miren, acá hay unos leucocitos y en el interior están estos coquitos. Lo mismo acá, lo mismo acá. Son intracelulares. Pueden penetrar a los leucocitos. Aquí vamos a ver una fotografía electrónica de esos diplococos. Acá está la fotografía electrónica. Ahí pueden ver muy bien la apariencia de los cocos. Son como granos de café con sus concavidades mirándose entre sí. Entonces, este es el aspecto de Neisseria gonorrea. Y además es gram negativo. Es el único gram negativo. Este es un agente muy patógeno. Es un coco gram negativo, no es esporulado, no forma esporas, es inmóvil, crece de pares, o sea, son diplococos arriñonados y que tienen la capacidad de fermentar la glucosa. Estas son bacterias aerobias estrictas, son oxidasa positivas, catalasa positivas y requieren medios de cultivo enriquecidos. También necesitan dióxido de carbono y humedad para su desarrollo. Son muy sensibles en todas las condiciones ambientales. No sobreviven en el medio ambiente. Se transmiten de persona a persona y no forman parte de la flora comensal. O sea que no tenemos Neisseria gonorrea en la microbiota. No hay cómo culpar a la microbiota. La microbiota en este caso no tiene Neisseria gonorrea. La Neisseria gonorrea es adquirida como enfermedad de transmisión sexual. Los componentes de la superficie celular, en este caso de la Neisseria gonorrea, se relacionan con la adherencia que tiene esta bacteria, la penetración tisular hacia los tejidos y a las células. Su citotoxicidad, por eso decimos que es intracelular, es un diplococo gram negativo intracelular. Cuando vemos eso en el laboratorio, sabemos que estamos frente a Neisseria. Es muy citotóxico y puede evadir las defensas del huésped, tanto sistémicamente como a nivel de las mucosas. Presenta pilis. Los pilis que presenta incrementan la adherencia del gonococo a las células del tracto genitourinario del huésped y se adhieren en la mucosa gracias a los pilis. Esto va a contribuir también a la resistencia y a la destrucción por parte de los neutrófilos. Y como antigénicamente, esta Neisseria es muy variable. Entonces vamos a ver que también estas características. Por ejemplo, ¿cuáles son los constituyentes de la membrana externa de los gonococos? La proteína 1 y la proteína 2 OPA. La proteína 1 se trasloca o se coloca en la membrana citoplasmática de las células epiteliales con las cuales va a entrar en contacto el gonococo y de esa manera se produce la endocitosis del microorganismo.
o sea, pasa al interior y facilita la invasión. Luego, la proteína 2, que tiene otra proteína 2, cumple también función en la adherencia de los gonococos dentro de las colonias y la adhesión de estos a las células del huésped. También presenta lipooligosacáridos. Los lipooligosacáridos son conocidos como LOS y también están presentes en la membrana externa. Y esta está compuesta por un lípido A y un oligosacárido central que ha de carecer de cadenas laterales. Todos poseen actividad al interior de la célula, o sea, endotóxica. Vamos a hablar entonces, además, de que la estructura de esta bacteria, gracias a que tiene fimbrias y pilis, tienen mayor actividad como adherencia. Las proteínas de la membrana externa, estas que acabamos de estudiar, también promueven la adherencia, la fagocitosis intracelular. Y los lipoligosacáridos, los LOS, actúan como endotoxinas. Bien. ¿Cuál es su anatomía patológica? ¿Cómo se fija? Se fijan al epitelio mucoso mediados por los pilis y la proteína 2. Esto es en 24, ocurre en 24 a 48 horas por penetración del microorganismo entre las células epiteliales y a través de estas células llegan hasta el tejido submucoso. La respuesta de los neutrófilos es enérgica. Se desprenden del epitelio y puede desarrollar o producirse microabscesos submucosos y exudación de pus. Los gonococos van a atacar a las mucosas del genito urinario, del aparato genitourinario, también pueden llegar al ojo, al recto y a la faringe, y también atacar las mucosas en estos sitios. En los hombres, la manifestación más común de la infección es la uretritis aguda. Los síntomas clínicos son la aparición de disuria y descarga uretral purulenta. El proceso se puede complicar y puede producirse epididimitis aguda, prostatitis y obstrucción uretral. Gracias a la miseria. Entonces, vamos a recordar las manifestaciones en la mujer. Acá tenemos, en la mujer se forma este tipo de exudado purulento, con cantidad variable, muy fétida, de color a veces no tan blanco, sino amarillo verdoso. Existe de la secreción, existe una cervicitis con hiperemia y exudación importante. Sintomatología urinaria puede presentarse con frecuencia urinaria, con disuria y con algiuria, muy similar a lo que ocurre en el hombre. En el hombre, las manifestaciones también son como el prurito uretral, la sintomatología urinaria, la frecuencia urinaria, la disuria, la algiuria. Generalmente 2 o 3 días después del contacto sexual y de la contaminación se produce una secreción uretral purulenta de color amarillo verdoso. Esta secreción es característica y fluye en forma espontánea por expresión uretral. En algunos casos esta secreción no es purulenta y puede ser más transparente. En algunos casos puede llegar a pasar inclusive desapercibida. Bien. En las mujeres también el periodo de incubación está menos definido. El tejido afectado es el endocervix, de donde pasa la uretra y a la vagina, dando lugar a esa secreción vaginal mucopurulenta que han observado en la figura, con disuria y frecuencia en la micción. Todos estos pueden progresar hacia la infección y causar salpingitis en casos graves, evolucionar hasta peritonitis y hasta que inclusive puedan aparecerse abscesos pélvicos y periepáticos. O sea, es complicada esta bacteria. Entre un 20 y un 80% de mujeres pueden ser portadoras asintomáticas del gonococo y en un menor grado los hombres. Como consecuencia de esto, las secuelas para las mujeres son los embarazos ectópicos, pueden después llegar a tener embarazos fuera del útero, a eso se llama embarazos ectópicos,
pueden ser inclusive causa de infertilidad. También se puede producir bacteriemias gonocócicas a nivel sanguíneo y esto es bajo y da lugar a la aparición de lesiones en la piel, pápulas, pústulas hemorrágicas que se pueden llegar a localizar en las extremidades. Además pueden conducir a la artritis supurativa en las articulaciones, en las rodillas, en los tobillos y en las muñecas. Los recién nacidos que pueden contaminarse en el canal del parto pueden adquirir gonocosia ocular en los ojitos, en el canal del parto. Entonces, de sus madres que están infectadas. Y cuando no se los trata a estos bebés recién nacidos, se puede producir ceguera o pueden quedar cieguitos. Bien, esa sería la patología de las neiserias. Cuando está la infección, también habría que decir, en forma diseminada por vía sanguínea o vía hematógena, que es en el menor de los casos, de un 1 a un 3%. La persona, el paciente, puede presentar un cuadro de fiebre muy alta, con escalofríos, con poliartralgias, con artritis y sobre todo las lesiones en la piel, cutáneas purpúricas de color rojo. ¿Cómo se diagnostica este microorganismo? Muy simple. La tinción de Gram es el método de elección para un examen directo de la secreción. La muestra es la secreción vaginal. En el hombre tiene una especificidad y sensibilidad del 95%, la secreción uretral del hombre. En cambio, en la mujer es mucho menor e inespecífica. En la mujer se sugiere siempre que se realice el cultivo. El cultivo es la mejor técnica diagnóstica, es el gold standard y el medio que vamos a utilizar para cultivar a este microorganismo es el de Thayer-Martin. El medio es selectivo y se conoce con el nombre de Thayer-Martin, porque tan solo va a realizar la selección de este tipo de bacterias y va a permitir el crecimiento de los gonococos. Bien. ¿Qué complicaciones entonces le atribuimos a las neiserias? La infertilidad masculina, la infertilidad femenina, que se conoce como esterilidad, no pueden tener bebés, la enfermedad pélvica inflamatoria, pueden haber abscesos tubáricos, abscesos ováricos, pueden presentarse también casos de sepsis. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento está en base a la pareja. No sirve de nada tratar solo a la mujer o solo al hombre. Tienen que ser con su pareja, a los dos. Y se le administra antibióticos de la clase de las penicilinas, ya sean estas sintéticas o naturales, y de las tetraciclinas. Vamos a ver aquí en qué dosis, cómo es el tratamiento. Ahora, la penicilina o la ampicilina, si las personas son sensibles a estos. Si existe resistencia a la penicilina o a la ampicilina, se puede utilizar ceftriaxona. También se recomienda administrar simultáneamente tetraciclina o eritromicina o doxiciclina por concomitancia de infección por clamidia, porque también en las mujeres a veces no se encuentran serias, sino las bacterias conocidas como clamidia, trachomatis, que vamos a estudiar más adelante, porque estas no son cocos gram positivos, o gram negativos, perdón. Entonces, y para el niño que nace con conjuntivitis o también gonocosia ocular del neonato, a ese le vamos a tratar con pomadas de tetraciclina, de eritromicina o nitrato de plata, por lo general. El control de la gonocosia en adultos, porque también puede haber en los adultos, ocurre cuando hay un diagnóstico correcto por un oftalmólogo y tratamiento, y además se realiza un seguimiento de los contactos sexuales expuestos, sobre todo en establecimientos donde se debe realizar programas de vigilancia, donde tiene que usarse el uso de preservativos.
Bien. Ahora bien, vamos a luego a estudiar Neisseria meningitidis. Y vamos a hablar de esta otra especie de Neisseria. Yo creo que, a ver, hoy estamos ya a 7:50 para que nos dé tiempo para llegar a las prácticas, porque tenemos que avanzar en la práctica. Vamos a hablar de Neisseria meningitidis para que no lo confundan todo la siguiente clase. ¿Qué les parece? Aquí vamos a quedar. Preguntas. Si algo no hubieran entendido, vamos a sacar un screenshot de las 35 personas conectadas. Con razón, las notas están tan bajas. No vienen a clases, entonces yo lo siento muchísimo. Pero esa no les va a tocar. ¿Preguntas? Bueno, si no existen preguntas, nos podemos ir a clases prácticas. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Brian.